Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Semana Sana, una semana con propósito. Estamos iniciando un nuevo mes y qué mejor que poder hacerlo con unas emociones sanas. El propósito para esta primera semana del mes es tener una semana sana con emociones sanas. Creo que he logrado su atención, las emociones. Estamos todo el tiempo preguntándonos cómo las manejo, cómo las controlo, cómo hago para que no se me note cuando estoy enojado, cuando estoy triste o incluso para no explotar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el secreto para este manejo de las emociones? En esta semana vamos a tener una reflexión muy importante, la cual vamos a poder practicar y llevar a cabo para entender un poco más sobre nuestras emociones. Ahora quiero contarles una historia que trae la reflexión de la cual les hablaba. Hace muchos años me la leyeron de un libro del maestro Osho y ella realmente generó una conciencia en mi ser, ella generó un cuestionamiento de cómo yo manejaba mis emociones y de lo que pretendía de este manejo, de lo que pretendía de esta gestión y de realmente del control que quería tener sobre ellas. Érase una vez, en un reino muy lejano, que existía un rey, que era un muy buen rey, que realmente lograba tener un buen manejo de su reino y la gente era feliz. Mas no siempre él se sentía bien con las decisiones que tomaba. Él sentía que sus emociones estaban fluctuando, a veces sentía culpa, a veces sentía miedo, ira, y esto no lo tenía satisfecho. Entonces, él llamó a todos los sabios de su reino para que le dijeran cuál era el secreto para manejar sus emociones. Sorprendentemente, ninguno de los sabios tenía el secreto. El rey quedó perplejo. ¿Cómo era posible que sus sabios, siendo sabios, no tuvieran el secreto del manejo y del control de las emociones? Entonces, él les pidió que encontraran a alguien, que encontraran quién tenía ese secreto para que lo pudiera compartir con él. Finalmente, después de una gran búsqueda, no solamente en su reino, sino en otros reinos, encontraron a un hombre que tenía el secreto, un hombre que vivía ermitaño en las montañas de los Himalayas. Por supuesto, el rey dio la orden de que lo trajeran para que diera el secreto, para que le compartiera esto que él tanto quería saber. Cuando este hombre estuvo en presencia del rey, él estaba muy emocionado, estaba a la gran expectativa y le preguntó si él realmente tenía el secreto para el manejo y el control de las emociones. Él le respondió que sí. Entonces el rey le ofreció todo lo que él quisiera, las riquezas que quisiera, si quería incluso una parte de su reino, para que le entregara su secreto. Pero él, como era un ermitaño, realmente no tenía interés alguno en cosas materiales. Solamente le hizo una exigencia. Este hombre solamente cargaba un anillo. Y le dijo al rey que el secreto del control y del manejo de las emociones se encontraba dentro de este anillo. Allí, cuando se levantaba la piedra que tenía, dentro estaba el secreto. Y la única exigencia que él tuvo para con el rey fue decirle que él entregaba ese anillo con el secreto tan ansiado del control de las emociones, pero que solo podía abrirlo el día en que estuviera perdido, el día en que no hubiera nada que hacer. Solamente en ese momento él podría abrirlo y saber cuál era el secreto del manejo de sus emociones. La sensación fue un poco contradictoria para el rey, porque por un lado iba a tener el secreto, pero tampoco podía saberlo inmediatamente. Sin embargo, era tan importante para él tener este secreto que accedió y dio su palabra de abrir este anillo solamente el día que se encontrara perdido. Pasaron los años y vino la guerra. Este rey entró en conflicto con otros reinos y se dio una batalla terrible donde él perdió. Entonces llegó el momento donde las tropas enemigas llegaron a invadir su castillo y él no tuvo más remedio que huir con algunos de sus soldados para salvar su vida. En esta huida, ellos iban en unas carrozas aladas por caballos y eran perseguidos a su vez por el ejército enemigo. Entonces, uno a uno, le fueron matando a sus soldados y él se fue quedando solo, desprotegido. Sin embargo, él seguía huyendo, tratando de salvar su vida, pero poco a poco lo iban alcanzando las tropas enemigas y la muerte era inminente. Hasta que llegó a un punto del camino donde ya no había nada, solamente un abismo. Y entonces él mira el abismo y se da cuenta que si salta, muere, pero a su vez mira hacia atrás y ve el ejército enemigo que también viene a matarlo, y entonces se vio perdido, entonces ya no había nada más que hacer. Y recordó su anillo, recordó el anillo que le había dado este hombre para tener el control de las emociones. Entonces abrió el anillo,
Lo mira y dentro de él encuentra una inscripción que decía: esto también tenía que pasar. Impactante, ¿verdad? Realmente nosotros pensamos que hay un secreto, que hay algo que nosotros podemos hacer, aprender para manejar nuestras emociones, pero no es cierto. Las emociones no son algo que tú puedas controlar, algo que puedas simplemente como subir y bajar el volumen de algún aparato o lograr distribuir la energía con respecto a las emociones. Ellas muchas veces nos toman por sorpresa. A veces pensamos que tenemos el control y de pronto viene algo que nos desestabiliza. Y entonces allí nos damos cuenta que las emociones no tienen control. De lo que esta historia nos habla es de la aceptación. Realmente nada depende de nosotros. Lo que podemos hacer es nuestro mejor esfuerzo, hacer lo mejor que podemos hacer, pero el resultado siempre es inesperado. Entonces, hay que aceptar. Simplemente hay que aceptar que las cosas vengan como tienen que venir, entendiendo que no depende de nosotros. Entonces allí podremos realmente tener un equilibrio sobre nuestras emociones, aceptando. Pero esta aceptación no solamente tiene que ver con las cosas externas. La primera aceptación es la propia. Tenemos que aceptar y reconocer cómo somos. Hay unas cosas que nos es más fácil gestionar que otras, entonces hay que aceptarlo y simplemente poner más atención allí donde se necesita. Hay que dejar de acumular. A veces nos volvemos unos acumuladores de emociones, porque pensamos que en este control, entonces es mejor callar, es mejor que la gente no se dé cuenta, o simplemente nos hacemos los que no fue con nosotros. Pero esto no pasa, se va acumulando, y entonces es cuando se puede salir de control, es cuando las reacciones muchas veces se vuelven desproporcionadas y negativas, destructivas. Entonces, el hablar, el expresar, o el simplemente con nosotros sentarnos, reflexionar sobre lo que sentimos, respirarlo, entenderlo, nos va a permitir tener una buena gestión de estas emociones y que en el momento en que se dé una crisis vamos a poder realmente reaccionar de una manera más adecuada, no dejando de sentir, sino sintiendo, pero equilibrando, direccionando bien estas emociones. Un buen ejercicio para saber qué está sucediendo en nuestro interior, qué pasa con nuestras emociones, es hablar con el espejo. Como lo hacemos con un amigo. Cuando nosotros hablamos con un amigo, tanto que nos escuche, que podemos expresar, como muchas veces escuchamos también. Entonces, este ejercicio del espejo va a permitir que podamos entender qué está sucediendo con nosotros, realmente qué pasa a profundidad y podemos dar un buen manejo a nuestras emociones. Otra cosa que nos puede ayudar bastante es también tomarnos estos espacios, como lo acabé de hablar para el espejo, tomarnos espacios donde nos sentemos a observar qué está sucediendo. ¿Qué es lo que yo digo? A veces aumentamos por la angustia, por el estrés, por la presión, aumentamos las cosas, las ponemos engrandecidas, pero podemos observarlas así y luego observar lo que realmente está pasando. ¿Es verdad todo esto como yo lo veo? No, a veces uno dice, es que siempre es así, siempre sucede lo mismo. ¿Es verdad? ¿Es siempre? ¿O pasó una vez, o pasó 2 veces, o tal vez ni siquiera ha pasado, o por lo menos no en esta situación, pero le estamos sumando la carga de otras situaciones? Una cosa es lo que estas emociones nos hacen pensar y otra cosa es la verdad. Hacer esta separación también nos va a permitir entender muchas cosas y dar una buena gestión a nuestros sentimientos. Y ya para terminar, vamos a apoyarnos también en esta buena gestión de nuestras emociones, consumiendo más frutas y verduras en los momentos de mayor estrés, cuando estemos en situaciones difíciles. También el consumo de agua ayuda bastante, respirar adecuadamente, hacer ejercicios de relajación, meditaciones y evitar el consumo de carnes rojas, de comidas muy pesadas, grasosas, azúcares refinados, ajo, cebolla, que lo que hacen es agitar nuestra mente. Entonces estamos listos para una semana sana de emociones sanas. Soy Jenny Fajardo y quiero invitarte a que le des me gusta a este video si te ha sido útil. También puedes compartirlo con personas que le pueda beneficiar como lo ha hecho contigo. Y puedes afiliarte al canal de Sanar con Amor para seguir recibiendo más contenidos como este.